Un verdadero placer estar con ustedes, un verdadero buen tino ha tenido el Instituto de Investigaciones Jurídicas a través de la posibilidad de compartir con ustedes, nosotros los profesores del instituto, sobre ciertos temas que tienen que ver, sobre todo en este caso, con materia de ejecución de la pena. En mi caso, me presento, soy el doctor Álvaro Burgos y además de ser catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, también soy investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y miembro del Consejo Científico del Instituto. Así que es realmente un honor y un placer para mí el compartir unas pocas palabras sobre un tema que ha sido de mi interés y que de hecho hace 5 años publiqué un artículo y además un libro que específicamente trataba sobre el tema del cual vamos a hablar el día de hoy. Y se refiere ni más ni menos que a la posibilidad de la utilización del uniforme penitenciario en Costa Rica. Primero que todo, hay que empezar señalando cómo el desarrollo de la humanidad ha pasado por distintas etapas en cuanto a los eslabones de aplicación sancionatoria. Y todos conocemos ya la historia, incluso bíblicamente consagrada y en otras latitudes de la misma forma, hay diferentes textos en cuanto a las religiones más antiguas, donde la aplicación de la denominada ley del talión, es decir, el ojo por ojo y el diente por diente, y a veces un desbalance absoluto de proporcionalidad, donde a veces era ojo por movilización o diente por vida, o es decir, otro tipo de sanciones que no eran proporcionales, eran frecuentes también ante, dependiendo de quién se tratara, tanto la víctima como el victimario. Bueno, no tenemos tiempo para hacer mayores elucubraciones con respecto a esto, pero sí es muy importante tomar en cuenta de que el proceso sancionatorio y penitenciario ha tenido un arraigo muy antiguo y que la prisión como tal viene a ser más bien un logro, para denominarlo de alguna forma, de la limitación sancionatoria que podría verse menoscabada en razón de las desproporcionalidades que se producían en algunos momentos históricos. Es decir, con la prisión se llega a establecer una sanción, evidentemente, como subsiste hasta nuestros días, pero se minimiza la arbitrariedad y se establecen parámetros más o menos objetivos que van variando igualmente históricamente y dependiendo de la latitud cultural y del lugar que hablamos. Pero no hay duda de que más bien la integración de la prisión como parte del elemento en donde se va a cumplir la sanción privativa de libertad, en este caso, viene a ser definitivamente un logro del sistema como tal. Claro, todos los que hemos tenido la oportunidad de trabajar o de visitar alguna cárcel, en mi caso tuve la bendición, diría yo, de trabajar con la Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia en una cárcel en la unidad de admisión de San Sebastián, mientras terminaba mi tesis de licenciatura, y la epidermis que uno llega a obtener del tiempo en que ha estado ahí conviviendo con los privados de libertad es muy valiosa luego cuando uno pone en otras áreas de su vida profesional, en mi caso como docente y también como juez y ahora magistrado de la Corte Suprema de Justicia, estos conocimientos
luego de que un día estuviste trabajando ahí en el mismo nivel, en el mismo piso con los privados de libertad, a veces oliendo y efectivamente hasta comiendo a veces de lo que ellos mismos ingerían y comían todos los días. Es decir, esa subcultura intracarcelaria, como se ha denominado desde la perspectiva criminológica, es otro mundo. A veces pensamos que las personas llegan a una prisión y se les mete una especie de hisopo de buenas ideas y de buenas prácticas y de mejores conductas, y que al mejor estilo de un lavado de autos van transitando por diferentes pasadillos, y que al final de cuentas terminan como el auto reluciente, siendo el mejor de los ciudadanos y el prototipo de que nosotros esperamos. Pues esto es absolutamente falso. La historia y la realidad lamentablemente nos demuestra de que las prisiones sigue siendo única y exclusivamente, como denominan algunos autores, incluyendo a Raúl Zaffaroni, subculturas intracarcelarias y presotecas, así como tenemos bibliotecas en donde depositamos libros y los guardamos. Con la misma situación nos enfrentamos a algunas presotecas, dice Zaffaroni, en donde depositamos y guardamos seres humanos, y no necesariamente en las mismas condiciones también adecuadas en todos los casos. Bueno, no podemos ahondar muchísimo en esto porque tampoco es el centro eh, de nuestra atención el día de hoy, pero sí quería, a manera de introducción, señalar cómo efectivamente las expectativas de qué tiene que ser esa vivencia de subcultura intracarcelaria repercuten en cuestiones de todo tipo, ¿verdad? En nuestras cárceles no todas las personas comen lo mismo, en nuestras cárceles no todas las personas visten igual, a veces, y no todas las personas duermen en el mismo tipo de lugar, ¿verdad? A veces sabemos que dependiendo de las características y las circunstancias, una persona va a tener colchón o no, una persona va a poder recibir incluso alimentos que son comprados por él mismo o por su familia y le son suministrados dentro de el lugar en donde se encuentra privado de libertad, y cómo no, dependiendo de quién se trata, entonces va a estar vistiendo de una forma más cómoda u otra, si tiene las posibilidades para hacerlo. Bueno, precisamente sobre este último aspecto es que vamos a hablar estos minutos. Y claro, cuando nos enfrentamos a la visión de la posibilidad que implica el tener un uniforme penitenciario, algunos se imaginan, y voy a tratar de poner para que ustedes más o menos vean la portada que utilicé en mi libro que salió publicado hace 5 años, de una manera absolutamente dolosa, con conocimiento y voluntad, como dicen los españoles, con toda la mala leche, para tratar de provocar en quien veía la imagen el deseo de empezar a leer el texto, y el provocar incluso un sentimiento de, contrario a lo que luego en el contenido del libro se expresa. Porque cuando vemos la portada de este libro, voy a tratar de acercarla para que ustedes más o menos la vean, ven a Charles Chaplin en una de sus películas, donde aparece eh, ataviado con un uniforme a rayas y con un número, incluso hasta con un gorrito respectivo. Bueno, entonces la gente va a decir, bueno, no, esta persona que yo tradicionalmente había considerado como muy garantista y que incluso ha pasado 30 años de su vida trabajando en el Poder Judicial y un tanto de tiempo también en el Ministerio de Justicia, en la Presión Social, y ahí, ¿será que no tiene tanta sensibilidad? Pues no, es todo lo contrario.
esta portada refleja lo que no se quiere, lo que yo no aspiraría que tuviéramos dentro del sistema penitenciario, tanto, y voy a recalcar esto desde ya, tanto en materia de adultos como en materia penal juvenil, en donde yo tengo muchos años también laborando y me importa muchísimo también que pudiera aplicarse esto también no solo en adultos, sino en la materia penal juvenil. Vean ustedes qué importante y radical significa esto del uniforme, porque no es ni más ni menos que una proyección del principio de igualdad. Desde mi perspectiva, una vez que una persona es sentenciada, desde luego que de la puerta para adentro, todos, absolutamente todos, deberían ser iguales ante la ley. Y ya vemos que, como señalábamos, a veces no todo el mundo come igual, no todo el mundo duerme de la misma forma y en el mismo lugar, pero en este caso también, particularmente, tenemos que decir, no todo el mundo se viste igual. Los que hemos incluso no solo visitado, sino trabajado en un centro penitenciario en Costa Rica, sabemos que hay gente que a veces recibe una visita carcelaria y está mejor vestido o puede estarlo que la persona que lo visita, ¿verdad? A veces no se sabe cuál de los dos es el profesional en derecho porque el privado de libertad puede estar ataviado incluso de traje y corbata si es que le place. Porque no hay limitaciones, digamos, que tampoco para que alguien luzca sus mejores galas de ropa muy fina adentro, mientras que hay otro tipo de población penitenciaria que todos sabemos que no tiene los más mínimos, digamos que medios económicos para poder llegar a obtener la posibilidad de estar bien vestido. Y a veces tiene que limitarse casi que a vivir poniéndose lo que alguien le regaló, que a veces no es ni siquiera de la talla que le corresponde. Entonces, vean ustedes que esta violación al principio de igualdad, a mi criterio, se hace absolutamente evidente, sobre todo en tratándose del uniforme penitenciario. Incluso el único antecedente, y hay que citarlo, en Costa Rica, de la experimentación o de la utilización de un uniforme penitenciario se dio más o menos en 1981-82, a los inicios de los años 1980, una vez que fue inaugurada precisamente la unidad de admisión de San Sebastián, que hasta el día de hoy funciona, pero que en ese entonces fue visualizada como un centro que albergara sobre todo a indiciados, es decir, no, a personas no sentenciadas. Y entonces se consiguieron unos famosos kimonos que eran de mezclilla y mediante los cuales entonces se uniformó a los privados de libertad. Claro, lo que pasa es que aquí el asunto es que las telas a veces no eran necesariamente las adecuadas para un ambiente que podía ser muy caliente y que podía tener mucha humedad en Costa Rica y en esta región. Y además, no siempre la persona igual utilizaba un kimono de su talla, ¿verdad? Que no les daban los que tenían y no era que se tenían de todas las tallas, etcétera. Así transcurrió un tiempo y mediante los cuales incluso hubo problemas por el tipo de tela que se utilizaba, que provocaba en algunos privados de libertad cierto tipo de alergias, etcétera, y se desechó la utilización del mismo. Pero vean, ya aquí estamos anticipando un elemento muy importante y es que la textura del uniforme que se vaya a utilizar tiene que ser el adecuado y no necesariamente el mismo para todos los lugares. No es lo mismo tener un uniforme penitenciario en un lugar que está cerca de la playa, como Limón,
Punta Arenas o Guanacaste, que son tres provincias que tienen playa cerca, 3 de las 7 provincias, que tenerlo en la meseta central. Entonces, el tipo de tela, la textura de que se trate y hasta la forma del uniforme es muy importante, porque no es lo mismo andar un kimono que andar un short en un lugar que sea más cálido, una ropa más cómoda, más floja. Diferente es andar de algodón o andar de poliéster, por ejemplo. eh, y en fin, tienen que adaptarse esto a los requerimientos de la climatología y a veces incluso de las necesidades particulares de el privado de libertad, porque algunas personas tienen o son alérgicas incluso a cierto tipo de textiles. Entonces esto tiene que tomarse en cuenta también. Y además de la textura, por supuesto que es muy importante el color. El color, y esto ya se han hecho estudios también desde el punto de vista psicológico, que reflejan la importancia de contar con colores que sean apropiados. No es lo mismo tener en una sala donde hay gente muy agresiva un color rojo intenso, ¿verdad? Al mejor estilo de un toro de lidia, casi que estaríamos estimulando a que la gente exacerbara su situación, ¿verdad? Y el elemento color es muy importante en donde estemos utilizando un uniforme penitenciario. Esto nos lleva también a la distinción tradicional que se hace con respecto a los colores. Hay unos colores que se denominan directos, que son aquellos que tienen efectos sobre un ambiente determinado, para que parezca más sombrío, frío, cálido, etcétera, y otros indirectos que se relacionan con los afectos y las oposiciones subjetivas desde la perspectiva psicológico forense. Entonces, dependiendo del tipo de lugar y el tipo de ubicación del privado de libertad, también podemos jugar con el tema de los colores. Pero es que además los colores son muy importantes para otra cosa. Cuando una persona está en un centro privado de libertad, también es muy importante, y sería muy importante, la discriminación por el color, porque para las personas que laboran sobre todo en seguridad en los centros penitenciarios fácilmente podrían detectar si hay alguien que está en un color, por ejemplo, amarillo o azul, cuando más bien es del área roja, digamos, que estuviera en un lugar ubicado de mayor peligrosidad y de mayor contención. Entonces, incluso a simple vista, cualquier guarda de seguridad o cualquier personero podría saber si una persona está fuera del lugar apropiado en que le toca estar, salvo que tenga el permiso respectivo para andar por este otro lugar, en donde se le encuentra con solo ver el tipo de color del uniforme que ande portando. Bueno, y a todo esto se van también dando, porque siempre lo hay, en comentarios positivos y negativos con respecto a la utilización del uniforme penitenciario. A mi juicio, por supuesto que son mucho menos y no tan válidos los negativos o en cuanto a las desventajas de la utilización del uniforme penitenciario que las ventajas. Vamos a empezar señalando algunas de las determinadas desventajas que se han señalado por algunos. Primero que todo, se ha señalado que el uniforme penitenciario hace que las personas pierdan su individualidad y que todos somos libres de vestir de una forma distinta, así como diferentes somos nosotros. Bueno, esto ya por sí solo, este argumento se cae
en la medida de que, de conformidad con el principio de legalidad, como decíamos, de la puerta para adentro, una vez que usted está siendo remitido al centro penitenciario, ya usted ya no es la misma persona que anda por el parque o por cualquier otro lugar turístico que le plazca en libertad, sino que se convierte en una persona privada de libertad sujeta a ciertas reglas y requisitos. Pasa lo mismo como cuando alguien va a un hospital de la Caja Costarricense del Seguro Social o cuando alguien va a una escuela o colegio. Tiene que usar el uniforme respectivo y más bien esta uniformidad le da también credibilidad y le da un principio de homologación del principio de igualdad que todos tienen dentro del lugar en donde se encuentran. También se dice que la inversión económica de su implementación podría ser muy alta. Bueno, esto es falso, porque si bien hay que comprar los uniformes, resulta que el mantenerlos podría ser más bien una tarea de los mismos privados de libertad, la confección de los uniformes, el lavado de los uniformes, etcétera. Todo este proceso de mantenimiento de los uniformes podría ser una tarea asignada a los mismos privados de libertad que incluso se pudieran beneficiar económicamente de esta labor. Y entonces más bien sería un elemento positivo a mi criterio desde esta perspectiva. Y bueno, también se ha eh, tratado de criticar el hecho de que desde la perspectiva de las teorías criminológicas del etiquetamiento, labeling approach, como se ha señalado por cierto grupo de la criminología, eh, las personas podrían sentir un etiquetamiento o estigmatización por el hecho de llevar un uniforme. Bueno, por supuesto que aquí no estamos hablando del uniforme que ya vimos en la foto, no estamos hablando, algunos de ustedes recordarán, de aquella imagen de Abimael Guzmán, un peruano que fue presentado a la prensa en Perú, producto después de que se le había tenido y enjaulado realmente como si fuera un animal enjaulado en una celda para tales propósitos con un uniforme a rayas y con un número, etcétera, y que a partir de ese momento a la persona ya no se le conociera más por su nombre incluso, sino más bien se le llamara y se le denominara en razón de su número, el número que portaba, despersonalizando su imagen y su individualidad. De eso, por supuesto que no se trata, ¿verdad? Se trata de tener la posibilidad amigable de que la persona se sienta y bien con un uniforme que sea apropiado al lugar en donde se encuentra, pero de ninguna forma denigrarlo y que esto fuera asimilable a un trato cruel y degradante. Todo lo contrario, el trato cruel y degradante podría ser más bien no tener un uniforme y tener que andar ahí un pantalón muchas tallas más grande, casi que sosteniéndoselo como pueda, o con una ropa que no fuera apta y que le quedara la que le hubieran regalado. Eso sí, podría ser muchísimo más cruel y más degradante que más bien proveerle de un uniforme que satisfaga las necesidades de vestimenta intracarcelaria, pero que también de una forma concreta vaya a hacer una proyección del principio de igualdad ante la ley intracarcelario y que además esté adaptado en cuanto a los colores, al tipo de material y a la fisonomía que se requiera conforme al lugar específico en donde se trate y a las necesidades específicas del lugar y de las personas de las que estamos hablando. Bueno, todo lo contrario, aquí estos elementos entonces resultan ser más bien positivos, porque aumentan la coordinación y el control, establecen también la posibilidad de que haya menos discriminación en cuanto a las personas que los van a utilizar.
eliminan cualquier tipo de barreras sociales como debe ser al interno, mantiene también un principio de higiene y de limpieza al brindar y exigirse que se mantenga en buenas condiciones el uniforme respectivo. Y también, como hemos señalado también, establece que la seguridad se ve beneficiada al identificarse claramente entonces de dónde proviene la persona que lo está utilizando. Yo quisiera terminar diciendo en estas pocas palabras que espero que hayan sido un resumen clarificante para todos ustedes, que de ninguna forma, a mi criterio, debemos satanizar la posibilidad de la utilización de un uniforme penitenciario. Y todo lo contrario, yo creo que tanto en materia de adultos como en materia penal juvenil, y eso sí, tomando muy claramente, como he señalado ya en varias ocasiones, tomando en cuenta la climatología y las personas, el lugar en donde están privados de libertad, la textura del material que se trate, el color respectivo según el área en donde se encuentren, etcétera, podría ser un elemento absolutamente beneficioso, y así lo creo que se podría implementar para el bien de las personas privadas de libertad en Costa Rica, tanto los adultos como para los jóvenes privados de libertad en conflicto con la ley. Que tengan un excelente día. Para mí ha sido un verdadero placer. Reitero, como catedrático de la Facultad de Derecho, como miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas y como en este momento también magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia e incluso encargado de la Comisión Específica Penal Juvenil, un verdadero placer el conversar este ratito con todos ustedes, y espero que nos veamos hasta siempre, ya sea en las aulas físicamente, donde ojalá algún día retornemos pronto, y mientras tanto, de esta forma en que también nos podemos comunicar. Muchas gracias de nuevo por la invitación y por la posibilidad de haber estado con todos ustedes. Hasta siempre. Muchas gracias.